Buenos días. El debate presidencial sobre el tema de las pensiones emprendió los ventiladores en todo el tema que hay detrás de las pensiones. El tiro afloje en contra de Petro, de uno a otro bando, y uno se pregunta por qué no hacen una verdadera reforma pensional en el tema procesal, en el tema de reclamación, es donde está más la dilatación, la demoras y la burocracia que hay para que todos los colombianos se puedan pensionar y puedan tener derechos. Lamentablemente, el señor Petro propone una especie de expropiación, que así lo han entendido muchos colombianos, porque él tiene un odio visceral contra la banca y contra todo lo que sea la empresa privada. Estos sistemas ya han funcionado en países, en especial en este momento en Argentina, en donde ha sido un fracaso, y otros países más. Se pregunta uno por qué no hay derechos a las personas mayores de edad o los mayores de 60 años, en donde están prácticamente abandonados. Muchos de ellos no han podido ni pensionarse, ni tener un mínimo vital para su subsistencia, y ni qué hablar de lo que hay de los ciudadanos jóvenes, que son los que en el fondo sostienen toda la pirámide de pensiones. Sin contar todo lo que han denunciado de los subsidios que hay a las cotizaciones altas, en donde hay más derechos para estos ciudadanos que para los propios trabajadores, y sin contar lo que han denunciado también los independientes, de lo que ellos tienen que cotizar mensualmente, que no les da muchas veces ni para mantenerse y poder tener una futura pensión. Este es un tema de política, de insultos y agravios de todos los grupos políticos, donde yo, mi opinión personal, yo creo que los gremios y los pensionados y las asociaciones y los abogados que han litigado y que hemos litigado en el tema, y que creo que podemos empezar a dar nuestras opiniones de todo lo que hay detrás en el sistema pensional en Colombia, sin contar la tramitología, sin contar los escándalos de los carteles de pensiones, sin contar todo lo que hay detrás de la Junta de Calificación de Invalidez, que todo lo niega. ¿Por qué no hacen una verdadera reforma en estos temas? ¿Por qué no crean una jurisdicción de pensiones y de tutelas? Porque los demás juzgados en las demás áreas están demorados en sus fallos, porque tienen que fallar este tipo de procesos. ¿Por qué no hablan con el ciudadano que reclama sus derechos por medio de la justicia y la rama judicial? Y no hablan con las asociaciones y con los abogados litigantes. Este es un tema que hay que analizarlo muy bien y de fondo. Colpensiones y Asofbancaria y todas las entidades que se han pronunciado a favor o en contra, es muy preocupante que Petro no tenga un análisis de lo que está pasando y qué ley es la que protege el ahorro de los pensionados, porque que hay unos decretos y unas leyes que protegen estos ahorros. Él no puede disponer en unas reformas que muchas veces son absurdas en hacer esto. Los pensionados en Colombia tienen un viacrucis en lo que tiene que ver con sus derechos. Entonces yo invito a que se unan estas personas, hagan unas mesas de trabajo y verifiquen la información
tanto la información a favor como en contra, y miren qué pueden hacer por el bien de los pensionados, por el bien de estos adultos mayores que en este momento prácticamente la mayoría, son más de un 45% de adultos mayores que no tienen ni siquiera la pensión, sin contar ya hay muchas personas que no han podido cotizar por muchas y otras razones, más todas las reformas que han hecho cada 2 años o cuando está el gobierno de turno para quitar derechos adquiridos y la gente no pueda reclamar, más las trabas que lo he estado repitiendo en el video, en la manera que tiene que ver en el litigio profesional para ayudarle a estos colombianos a, a retirar su pensión, si es el caso que lo quieran hacer, si no alcanzan a cotizar, o el mejor de los casos a quedar pensionados, sea Colpensiones o sea un fondo privado. Aquí lo más importante es velar por los derechos, y eso sí, que esto sirva para que verdaderamente en Colombia exista una reforma pensional. Muchas gracias.